¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Oscar Insausti, que es el abogado del doctor Alejandro Ficoseco, en el marco de este polémico juicio político contra el fiscal general. Vamos a preguntarle cómo está el proceso, cuál es su visión respecto a lo que está pasando. En un minuto voy a estar con él. Evidentemente estamos en una provincia problemática y créame que por lo que estamos viendo el horizonte está muy lejos. Un empresario cansado de remarla todos los días me llamó por teléfono y me dijo: los partidos políticos deberían estar proscriptos. Obviamente le pregunté por qué y la respuesta fue porque están contaminados por la corrupción, porque además lo único que pueden mostrar es un nefasto balance de su gestión. La verdad que mi conclusión, créame, es dolorosa. El señor, en gran parte de lo que argumenta, tiene razón. Yo no creo particularmente que deben ser proscriptos, sino, por el contrario, debería empezar de una vez por todas, si usted quiere, la renovación que no llega. Ahora, lo que se entiende poco y nada es que precisamente acabamos de elegir casualmente a los mismos que han construido este país problemático e injusto. El Estado está lleno de señores complicados que nos están arrastrando paulatinamente a lo que podemos denominar el abismo. Mire, no estamos muy lejos de eso, no estamos muy lejos. Es decir, que se vota para que lleguen a administrar de nuevo más de lo mismo. Esta es la pregunta. La locura a la que hemos llegado es el resultado de que hacemos algo siempre distinto de lo que sentimos o de lo que pensamos. Decimos una cosa y hacemos la otra. Es decir, queremos proscribir a los partidos políticos, como le contaba, por ineficaces, como sugería el empresario que me llamó, o volvemos a implorar que se vayan todos como en el 2001, pero resulta que simultáneamente terminamos entregando el inmenso poder del Estado a señores que no ofrecen garantía en materia de decencia, buena conducta, y además estamos acostumbrados a verlos cómo cometen arbitrariedades, casi diría yo, de manera serial. Por eso digo muchas veces que el problema no son los proyectos, el problema son las personas. Aquí hay un funcionario muy importante, que forma parte de la justicia, que ha sido declarado por el Consejo de Procuradores de la República Argentina de éticamente inepto. ¿Sí? Me estoy refiriendo al señor Lelo. Y me parece a mí que semejante calificación podría bien proyectarse, por lo que estamos viendo, a la dirigencia en general. Mire, ayer el doctor Vicente Casas estuvo aquí en este programa y le hice esta pregunta. ¿Cuál es la interpretación que él hace respecto a esta calificación, que es la primera vez que la escucho? Inepto éticamente o ineptitud ética. Mire lo que me contestaba el doctor Casas. Inepto será no tener aptitudes. Eso, una simple definición del diccionario. Ahora, lo ético es lo que nos permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo valioso y lo disvalioso. Lo que nos permite distinguir entre el bien y el mal, y en consecuencia hacemos el bien o no lo hacemos. La persona que no actúa con ética es porque no tiene los parámetros definidos de lo que es lo bueno y lo malo, lo valioso y lo disvalioso. Me pareció muy valioso lo que dijo el doctor Casas. Y a propósito de la pregunta, ¿la dirigencia padece el síndrome de la ineptitud ética? Se lo dejo planteado para que lo piense. En un minuto vuelvo y hablo con el doctor Insausti.
Gracias, director, muy amable. Doctor Insausti con nosotros. Gracias por venir, doctor, muy amable. No, gracias a ustedes, Alejandro, por la invitación. Bueno, doctor, cuénteme, ¿cómo está el proceso que involucra al doctor Ficoseco en esta denuncia de juicio político? Bueno, está una instancia inicial donde la comisión investigadora que tiene a cargo el tratamiento y la producción de los medios de pruebas que hacen a la denuncia y a la defensa del doctor Ficoseco está actuando con plazos próximos a vencer y durante este transcurso te diría que estamos en condiciones de hacer una primera evaluación de lo desarrollado hasta el momento, digamos. Obviamente que vemos con preocupación lo que está sucediendo. Creemos que hay una invocación de los valores republicanos, paradójicamente, para no cumplir la Constitución. Una Constitución que en el caso de la provincia de Jujuy es una Constitución muy rica y muy valiosa. Su última reforma fue producida en el año 86. Y este dato de que haya sido en el año 86 es importante porque recogió gran parte de lo que fue la experiencia de los gobiernos democráticos y la experiencia de los gobiernos autoritarios que concluyeron con el gobierno de Alfonsín en el año 83. Esa experiencia de los gobiernos democráticos marcaron la vida de las instituciones, marcaron la vida de las personas, y la Constitución de Jujuy, que estuvo reformada por personajes de primera línea de nuestra sociedad, de todos los partidos políticos, tuvo una regulación muy específica, muy fructífera, pero, insisto, recogiendo esa experiencia del autoritarismo de la dictadura militar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que en la Constitución de Jujuy, antes de que la Constitución Nacional del 94 lo incorpore, ya preveía, por ejemplo, en el caso de sus actividades, la actividad periodística, el derecho al secreto de la fuente de la información. Prevé expresamente la prohibición de que los gobiernos se expropien los medios de comunicación. Tienen regulaciones específicas muy detalladas respecto del habeas corpus, por ejemplo, que es una garantía para proteger la libertad ambulatoria de las personas. Y en lo que hace al funcionamiento de la Constitución, del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, ha tenido una regulación minuciosa, clara, categórica, con la idea de defender el Poder Judicial de la injerencia de los otros poderes del Estado. Y nosotros vemos en esta denuncia, en contra del fiscal Ficoseco, el fiscal general del Supremo Tribunal de Justicia, un embate a la autonomía del Poder Judicial, un embate del poder político a través de esta figura de juicio político a lo que tiene que ser la independencia de criterio en el funcionamiento del Poder Judicial. Doctor, ¿el doctor Ficoseco sabe de qué se lo acusa? Lamentablemente no. Una de las defensas que planteamos desde un primer momento es que en realidad la denuncia no cuenta con los requisitos que la Constitución establece. Yo le decía que la Constitución tiene una regulación específica y por ahí muy pormenorizada de algunos temas. En cuanto a la denuncia, en el caso de juicio político, la Constitución establece que tiene que tener una determinación concreta y precisa y clara de los hechos que se atribuyen como inconductas del denunciado. Eso no sucede en la denuncia que se presentó en contra del doctor Ficoseco. Es una denuncia llena de vaguedades, de generalidades, donde cuestionan un lapso de tiempo de la actuación de Ficoseco que ronda más de 12 años y donde realmente pone al doctor Ficoseco en un estado de indefensión. Nosotros lo hemos planteado, creemos que es un caso de indefensión judicial, porque en definitiva es imposible defenderse de algo que uno no conoce o de acusaciones que dicen que el fiscal no desempeñó sus funciones durante los últimos 12 años. Entonces, esto creemos que es un déficit muy grande de la comisión investigadora, que la comisión investigadora, antes de darle curso a esa denuncia, tendría que haber controlado que cumpla con las exigencias que indica la Constitución y no lo ha hecho. Ahora, de acuerdo a lo que plantea la Constitución, ¿dónde empieza y dónde terminan las competencias del fiscal? Bueno, una de las cuestiones que estamos discutiendo es cuál es la competencia que tiene el fiscal general del Supremo Tribunal de Justicia en la Constitución provincial. ¿Por qué? Porque en esta denuncia, que es absolutamente vaga, indica como hechos reprochables conductas que en realidad no tiene por qué llevar adelante el doctor Ficoseco y que en rigor
están en el área de competencias de otros funcionarios del Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, dicen que el doctor Ficoseco no intervino en un hecho que dio lugar digamos, a un estado bastante conocido, porque fue una protesta social en el año 2007 en contra de la Casa de Gobierno, la legislatura de la provincia de Jujuy. Y en ese momento, primero que había una regulación legal distinta a la que rige en la actualidad y que preveía que el fiscal del Superior Tribunal de Justicia, ningún agente fiscal, que son cargos de inferior jerarquía al del fiscal del Superior Tribunal de Justicia, podía intervenir en la investigación preparatoria de ese tipo de cuestiones. Entonces, recriminarle al doctor Ficoseco que no haya actuado frente a ese hecho, en realidad es una recriminación falsa, es una excusa para darle viso de seriedad a una causal de juicio político que no existe. Pero además que hay aparentemente una intencionalidad política, se estaría, digamos, ignorando o desoyendo lo que dice la Constitución en materia de competencia. Por supuesto, ¿no? Si Ficoseco actuase como pide la denunciante que actúe, ahí sí sería de alguna manera, digamos, destinatario de un reproche por haber incumplido con sus obligaciones. La competencia es digamos, el marco de actuación que le atribuye la ley o la Constitución a un funcionario público o a un organismo. Entonces, ese organismo y ese funcionario público tiene la facultad, pero también la obligación de hacer todo lo que está establecido en el marco de su competencia. Pero no puede hacer nada más que lo que está establecido en el marco de su competencia. Es decir, a un funcionario no se le puede recriminar no haber llevado adelante tareas que la ley y la Constitución prevé que la tienen que llevar adelante otros funcionarios. Esos otros actores, ¿quiénes son? Los que deberían haber actuado y no precisamente el doctor Ficoseco. En el caso del ataque a la Casa de Gobierno, que lo menciono porque es claro. el único supuesto que tiene un detalle de hechos y circunstancias particulares, en realidad existió una actuación de los funcionarios competentes, por lo tanto la denuncia es falsa. Y en los otros casos, quienes tienen que llevar adelante la conducta que la denunciante reprocha al doctor Ficoseco son los que se denominan agentes fiscales, que son funcionarios que intervienen en la primera etapa de investigación en los procesos penales, que tienen a cabo, digamos, esto... hay que aclarar un dato técnico. En la provincia de Jujuy hubo una reforma del Código Procesal Penal. Antes de la reforma del Código Procesal Penal, toda la investigación penal estaba a cargo de los jueces de instrucción. Después de esta reforma del Código Procesal Penal, la investigación de los delitos queda a cargo de los agentes fiscales. Los agentes fiscales investigan, levantan prueba, llevan adelante todo este proceso inicial y después elevan la causa a juicio. Se juzga por ese delito a la persona que está imputada de haberlo cometido y después hay instancias recursivas. En cada instancia recursiva hay un fiscal, un agente fiscal. Hay un agente fiscal en la Cámara de Apelaciones y hay un fiscal del Superior Tribunal de Justicia. El doctor Ficoseco cumple esa función, es decir, únicamente interviene ante el Superior Tribunal de Justicia. Está muy bien. Ahora, le hago una pregunta que puede tener alguna connotación, si usted quiere, política. ¿Qué estaría persiguiendo el gobierno para supuestamente quedarse con la silla del doctor Ficoseco? ¿Y por qué lo hace ahora y no antes? Mire, creo que es más importante que la silla del doctor Ficoseco. Por eso hacía referencia a estas normas de la Constitución y que los constituyentes del 86 diseñaron frente a la experiencia de los gobiernos autoritarios. ¿Por qué? Porque en rigor creemos que hay un embate a todo el Poder Judicial. Si bien el gobernador de la provincia bien asumió, produjo una reforma del Superior Tribunal de Justicia, incrementó los números de miembros, eso cambió digamos, la forma en que se tomaban algunas decisiones dentro del Superior Tribunal de Justicia. El Poder Judicial es un órgano complejo y intervienen jueces, magistrados y funcionarios que permanentemente, muchos, le diría la inmensa mayoría, con una enorme vocación de servicio y con un gran compromiso por la justicia, y que en realidad no son muy, digamos, adeptos a que le den instrucciones, les den órdenes, le digan cómo tienen que fallar, se enojen con las decisiones que tomen. Entonces,
Esa situación, por lo general, que se denomina en la jerga la independencia del Poder Judicial, que está prevista en la Constitución como una garantía para la sociedad, no para los gobernantes. La independencia del Poder Judicial no está prevista en pos del privilegio de los jueces. La independencia del Poder Judicial está prevista como garantía del ciudadano común, que el día de mañana, cuando tenga un conflicto judicial, su tema sea resuelto sin injerencia y sin intervenciones directas o indirectas de cualquier naturaleza. Entonces, nosotros pensamos que este juicio político es un ataque a la autonomía del Poder Judicial. Ahora, doctor, lo conecto con el tema del juicio político al Tribunal de Cuentas, a propósito del doctor Nayar, que es el abogado de la titular del Tribunal de Cuentas, la doctora Meloni, va a promover una denuncia penal contra el presidente de la comisión investigadora por supuestamente mala praxis. Él ha estado acá el doctor Nayar y ha objetado severamente los procedimientos que llevó adelante la comisión. ¿Ustedes están pensando en algo parecido? Mire, en realidad, hasta este momento hablamos de los temas de fondo, las causales que le atribuyen al doctor Ficoseco. Lo más grave es que en realidad el procedimiento que se sigue adelante por parte de la comisión investigadora y de la legislatura de Jujuy es un procedimiento absolutamente irregular. Y la verdad que, así como el doctor Ficoseco está obligado a rendir cuenta de sus actos en el caso de que así alguien lo establezca, porque todos los funcionarios están obligados a rendir cuenta, es lógico que también los legisladores de la provincia en su momento y en su oportunidad tengan que rendir cuenta de sus decisiones y de sus posiciones. Tan es así que en el caso del juicio político, la Constitución de Jujuy establece que la votación sobre la acusación o absolución del enjuiciado tiene que ser nominal, Alejandro. Esto lo recalco porque capaz que alguien que no está en el tema piensa que, bueno, así se vota siempre a la legislatura. No. La legislatura, la votación nominal es una votación excepcional. ¿Y por qué estableció la votación nominal la Constitución? Porque todos tenemos que rendir cuenta de nuestros actos. Entonces, el día de mañana, la persona que ha sido sometida a un juicio político, si piensa que su procesamiento fue irregular, tiene derecho a reclamar, tiene derecho a iniciar una acción judicial y que la justicia evalúe si es que el procedimiento fue regular. Y si no fue regular, la justicia va a declarar la invalidez de ese procedimiento, lo va a reponer en el cargo y el funcionario tiene derecho a iniciar acciones en contra, le produjeron aquella injusta destitución. Ahora, frente a esta supuesta mala praxis de la comisión, ¿a usted no le llama poderosamente la atención precisamente que el resto del cuerpo no haya dicho nada todavía? Es decir, la pregunta es ¿quién controla el desempeño de la comisión? Mire, hay un tema, que es que la comisión está dentro del seno de la legislatura, y sí, la legislatura es el órgano más político de los tres poderes del Estado. Sí. Y hay una lógica de funcionamiento de la legislatura que responde a esa dinámica de la construcción política. Entonces, creo que ellos están esperando los tiempos que le asigna la Constitución para pronunciarse. Y esos tiempos de la Constitución están condicionados por valoraciones personales, por valoraciones electorales, por valoraciones de diputados que terminan su mandato, por valoraciones de diputados de una renovación parcial de la Cámara que se tiene que dar el 10 de diciembre. Todo eso juega y hace que los tiempos de respuesta de la legislatura no sean siempre predecibles. Doctor, ¿ustedes cómo sigue ahora el proceso? ¿En qué instancia está en este momento? Estamos esperando que se concluya la producción de prueba. Una vez que eso suceda, la comisión investigadora tiene que emitir un dictamen Sí. que disponga o que se pronuncie sobre la procedencia del juicio político o la improcedencia. Si dispone que el juicio es improcedente, se mandan las actuaciones a archivos. Si considera que el juicio es procedente, lo eleva a la sala acusadora de la legislatura. Para el juzgamiento, la legislatura de Jujuy, que se compone de 48 diputados, se divide por mitades. La mitad conforma la sala acusadora y la otra mitad la sala juzgadora. Entonces la comisión eleva el dictamen a la sala acusadora. Sí. 24 diputados de la sala acusadora van a tener que decidir si sostienen esa acusación y lo someten a la sala juzgadora. Entonces, nosotros estamos ahora en esta instancia donde la comisión está por elaborar el dictamen, está terminando de producir prueba y va a elaborar un dictamen de absolución o
de archivo de las actuaciones o de promoción ante la sala acusadora. Doctor, ¿conoció usted el comunicado que recién mostraba, porque a propósito de la posición de los procuradores generales respecto de las conductas del señor, el doctor Lelo Sánchez, que es el titular del Ministerio Público de la acusación, donde lo califican de inepto ético? ¿Usted tiene opinión formada? Recién escuchamos al doctor Casas. La verdad que no tengo opinión formada, pero sí leí el comunicado y sé que uno de los motivos por los cuales se tomó esa decisión es porque el doctor Lelo emitió un informe a la comisión investigadora que le había sido requerido y el Consejo de Procuradores y Fiscales de la Argentina dice que el contenido de ese informe es falso. Y la verdad que si eso es así, la verdad que no conozco, porque hay que verificar, hay, digamos, hechos que están referidos a la actuación del Ministerio Público de la Acusación, que es el órgano que preside el doctor Lelo, o en el seno de ese Consejo, es decir, responde a la vida interna del Consejo y la relación con el Ministerio Público de la Acusación. Pero la verdad que llama la atención, creo que es un tema muy serio que no puede pasar desapercibido, digamos, que sea, porque además el cuerpo, este cuerpo compuesto por todos los fiscales de superiores tribunales y cortes de las 24 jurisdicciones, es un cuerpo donde no hay injerencia de la vida política, hay una pluralidad de participación, porque están funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, de toda la Argentina, y en realidad han tenido pronunciamientos muy contundentes con relación a la situación de Ficoseco, diciendo que hay una persecución política en contra del doctor Ficoseco. Y creo que esta declaración con relación al doctor Lelo se inscribe en ese marco de reclamo de este organismo, de este Consejo de Procuradores y Fiscales de Argentina, con relación a cómo está funcionando la justicia y los poderes públicos en la provincia de Jujuy. Doctor, gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Ha sido muy atento, muy amable. El doctor Oscar Insausti con nosotros. Que tenga un gran fin de semana. Chao.